La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. ¿En dónde se puede encontrar un reducto de poder para las mujeres? Bueno, pues en donde se encuentra un reducto de poder para la sociedad, que es en la educación. Educación en base a la ciencia, a la tecnología, a las matemáticas, a la investigación. Y yo se los puedo decir por lo que a mí me ha tocado como experiencia en vida de estudios, en estudios profesionales o de maestría. Y la mujer es en muchas áreas mucho más capaz que el hombre en términos mentales de orden cuando se habla de este tipo de investigaciones y de avances en una sociedad moderna. Y hay mucho de qué hablar. Fátima Mace es directora de la Sociedad Incluyente, todo esto del Instituto Mexicano para la Competitividad, y hablemos de esto. ¿Cómo estás, querida Fátima? Buenos días. Hola, Pedro, muy bien, un gusto estar en tu programa hoy. Pues yo estaba hablándole al público de las experiencias que a mí me tocaron en mi maestría en matemáticas y en ingeniería, en el que recuerdo que mis compañeras eran con mucho, de verdad, y con mucho más sobresalientes que los hombres, y que su mente orientada hacia la matemática y hacia la ciencia y a la profundidad del pensamiento, su mente, algo traen en la cabeza que es extraordinario. Pues sí, y mira, y a pesar de esa experiencia que tú tienes, son muy pocas las mujeres que estudian alguna carrera que tiene que ver con ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Para ser exactos, 3 de cada 10 estudiantes en este tipo de carreras en México son mujeres. Y vemos que esta proporción es relativamente baja en realidad en la mayoría de los estados. Hay algo que está deteniendo este talento femenino para entrar a este tipo de carreras, que por cierto hay que decirlo, son pues de las más demandadas, ¿no? Conforme se va automatizando la economía, pues permiten que se desarrollen habilidades y capacidades que son cada vez más demandadas por el mercado laboral. Sí, eso se ve claro. Yo pienso que hay ahí un atavismo social, ¿no? Es decir, en mis tiempos, el que una mujer estudiara este tipo de filones del conocimiento, pues era poco recurrente, pero también ha habido una relativa evolución que incluso ha permitido colocar a muchas mujeres en lugares de mando, de timón, en este tipo de actividades. Y esto, si bien es cierto, ha sido lento, por lo menos sí se ha registrado un crecimiento, y yo lo noto, porque ya no hay tanto este prejuicio, aunque claro, debería de ser un avance mucho mayor. Sí, fíjate que ha crecido en los últimos 10 años la matrícula de mujeres en este tipo de carreras ha crecido alrededor de 4.4%, que es un ritmo pues similar al que se ha observado también en el caso de los hombres, y precisamente por eso esta brecha de género pues se mantiene, ¿no? Y vemos muy difícil que se vaya a cerrar. De hecho, al ritmo actual pues nos tomaría 37 años que prácticamente haya el mismo número de alumnas y alumnos en este tipo de carreras. Algo que nos llama la atención, y esto está documentado por grandes organismos internacionales, es que este tipo de brechas empiezan desde la infancia, y por eso pues el llamado que estamos haciendo desde el INCO a tener estrategias integrales para cerrar estas brechas. Pareciera que a las niñas en la medida en la que el juego es como mucho más cuidado, sin ensuciarse, existe esta idea de que las matemáticas son para los hombres, no tanto para las mujeres. Pareciera que van marcando ahí, van frenando el potencial de las mujeres hasta que realmente ya no tienen un desempeño o en comparación con sus compañeros, pues su desempeño no es tan bueno, y a la vez tampoco desarrollan las habilidades y las capacidades, pensando, por ejemplo, en el pensamiento lógico matemático que se necesita para acceder y concluir este tipo de carreras. Entonces, es importante incidir desde la infancia para lograr ir sumando cada vez a más mujeres en este tipo de carreras, que además tendría grandes beneficios, porque en la medida en la que tengamos a más mujeres científicas, ingenieras, pues la manera de resolver los problemas va a ser diferente y mucho más creativa. Sí, seguramente que sí, mucho más, sobre todo esa parte, lo dices muy bien, es esa creatividad característica de la mujer que se da permisos que a lo mejor los hombres no se dan, y que su iniciativa, si la documentamos en términos de la historia,
ha sido base del pensamiento moderno en muchas de sus áreas, en este tipo de actividades de carácter científico, y sobre todo ahora, Fátima, que empieza a hablarse cada vez con más insistencia de la inteligencia artificial. Creo que en ese tipo de programación la mujer tendrá una base interesantísima de desempeño que será para el hombre moderno en el siglo XXI, hombres y mujeres, una nueva forma no solamente de investigar o de estudiar, sino de vivir. Tendremos una manera diferente de vivir. Las generaciones después de la mitad del siglo, van a vivir de una manera totalmente diferente a como vivimos el día de hoy. Sí, totalmente. Y en la medida en la que logremos que más mujeres programen este tipo de herramientas, utilicen este tipo de herramientas, alimenten de diferentes datos este tipo de problemas, de programas, porque recuerden que las mujeres, en general, las personas tenemos experiencias diferentes. Entonces, en el sentido, y esas experiencias pues se traen a la hora de programar, a la hora de seleccionar bases de datos. Entonces, pues es la manera en la que podemos lograr que esta inteligencia artificial pues piense de una manera mucho más parecida al resto de a la sociedad en su conjunto, ¿no? No nada más hacia un sector. Por supuesto que sí. Y además, caray, estamos tan cerca de uno de los reductos de generación de este tipo de conocimientos más grandes del mundo, que es Estados Unidos, y creo que ahí los centros educativos mexicanos están obligados en fomentar este tipo de actividades en la mujer para que al mismo tiempo tengan la posibilidad de alcanzar este puente de comunicación con centros de desarrollo tecnológico de vanguardia, como los que tenemos aquí a la vuelta de la esquina, y que es parte de lo accesible que tienen los sistemas de estudio mexicanos. No, totalmente. Y justo ahorita que lo dices también, déjame, te lo pongo en otras palabras. También es una manera, en la medida en la que logremos captar el talento de más mujeres, es una manera en la que México puede competir para atraer inversiones de alto valor Claro. y que puedan pues operar cierto tipo de inversiones, sobre todo ahorita que estamos hablando de que se busca recortar la distancia entre las cadenas de suministro, ¿no? Entonces, hay que recordar que los países, los estados, las ciudades compiten en muchos factores, pero uno de ellos es el tipo de mano de obra calificada que tienen en la región. Entonces, en ese sentido, si tenemos a casi la mitad de la población pues desaprovechada, pues ahí hay un área de oportunidad importante para preparar mejor al talento del país y de los estados que les interese atraer este tipo de inversiones. Pues en este día tan particular, en este día del amor, el amor que hombres y mujeres debemos de profesarle al conocimiento, creo que va por parejo. Y aquí un reconocimiento a todas las mujeres que en México han dedicado parte de su vida a este tipo de áreas de investigación y a lo enormemente destacadas que han sido muchas de ellas. Yo tengo, mira, de mi vida de estudiante, tengo compañeras brillantísimas como Linda Rosa Manzanilla, que es miembro de la Academia de Ciencias de Inglaterra y de los Estados Unidos, como Alicia Frank, que es una mujer extraordinaria, investigadora del Centro Nacional de Nutrición, y así María Antonieta Villanueva, no sé la cantidad, Berta MacGregor, la cantidad de mujeres con las que me ha tocado estudiar, que pues para mí hoy por hoy siguen siendo, y ya ni te hablo de maestras, en literatura, en biología, en química, en matemáticas. Bueno, no acabaríamos en toda la mañana, querida Fátima, pero creo que el tema lo hemos puesto sobre la mesa y sigamos avanzando en este, a veces, prejuicio en el que pareciera como si la mujer estuviera dedicada a otro tipo de actividades, cuando en estas estamos perdiendo mucho tiempo y mucho espacio. Gracias por estar conmigo y siga adelante en esta misión. Muchas gracias. Gracias a Fátima. Gracias, Fátima. Fátima Mace, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Quiero resaltar, de verdad, con enorme emoción, el valor de la mujer en la investigación tecnológica. Ha sido un privilegio de generaciones el haber convivido con mujeres sobresalientes, admirables, extraordinarias, responsables, imaginativas, creativas,
tremendamente inteligentes. A la mujer, el día de hoy, en lo especial, muchas gracias. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMequilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.